Hola, muy bienvenidos a la actividad práctica número 11. Hoy vamos a ver el uso del bounce. Si bien la palabra bounce en inglés significa rebotar, cuando estamos usando Digital Audio Workstation obviamente no vamos a usar esa traducción, sino que vamos a decir que bounce sería una especie de exportación de todo a un solo archivo, algo así como una especie de mezcla final en un solo archivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener la posibilidad de hacer un bounce de toda la canción en este caso. Sin embargo, en Pro Tools 12 tenemos lo siguiente. Si vamos a una pista, por ejemplo, en el caso de la voz, vamos a solearla para escuchar qué es lo que tenemos. I've heard you say. Aquí tenemos la voz que tiene un compresor, ¿ya? Y vamos a agregar también un ecualizador para hacer alguna variación en el color. I've heard you say. It's the end of your day. Well, I've held inside a love for you that won't subside. Por ahí. Entonces tenemos lo siguiente. Ya tenemos nuestra voz con un compresor, un ecualizador y dos envíos, uno al delay y uno a la reverb, y con un volumen de menos 3,6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta primera parte en la voz. Vamos a hacer clic con el botón derecho y nos damos cuenta que tenemos dos opciones, Commit y Bounce. Bueno, Commit es algo así como hacer o encomendar, y en este caso el manual de Pro Tools lo traduce como confirmar, ¿de acuerdo? Entonces podemos confirmar ¿ya? Lo que acabo de hacer en la pista o decirle simplemente que lo haga. Al elegir Commit, ¿ya? Tengo la posibilidad de Commit Track, es decir, voy a commit o hacer que confirme solo la pista de la voz. Pero ¿qué voy a confirmar? Si nos damos cuenta, yo aquí puedo confirmar la pista completa o solo la selección. Vamos a decirle que confirme solo la selección, ¿de acuerdo? Luego va a consolidar este clip. Y además le voy a decir que incluya dentro del Commit Track la opción del volumen y o mute. En este caso, por ejemplo, la pista tiene menos 3,6. El clip que va a quedar consolidado va a tener un volumen de menos 3,6. Pampot no tiene sentido porque está al centro, así que no va a cambiar nada. Y además le voy a decir que en el clip, cuando lo consolide, va a copiar los envíos. Es decir, el clip va a tener estos envíos también. ¿De acuerdo? Podría decirle que no, pero en este caso le voy a decir que sí para que siga teniendo el efecto. Luego le voy a decir además que inserte este clip confirmado debajo de la pista seleccionada, ¿ya? Y además le voy a decir que la pista seleccionada, en este caso Source Track, que en este caso sería la lead, ¿ya? La lead vocal, le voy a decir que la esconde y la deje inactiva, la borre o no haga nada. Le voy a decir que la deje inactiva para que nos demos cuenta qué es lo que va a hacer. Y ahora viene una opción muy importante que se incluye en Pro Tools 12, que antes no existía, que es el modo offline. ¿Qué significa el modo offline? Que trabaja no en tiempo real. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si veis acá, tenemos que el largo de la selección dura 49 segundos. Si yo le saco el offline y le pongo commit, se va a demorar 49 segundos en hacerlo. Alguien dice, bueno, pero 49 segundos es poco. De acuerdo, pero si estamos commit una película que dura 2 horas, voy a tener que esperar 2 horas que haga el commit. ¿De acuerdo? En este caso, si pongo offline, lo va a hacer con la máxima velocidad posible dentro de las posibilidades de la misma máquina, es decir, no en tiempo real. Por lo tanto, le voy a poner offline y le voy a dar en OK. ¿Ven? No se demoró 49 segundos, creó otra pista, colocó un clip del largo de la duración, me dejó la pista inactiva y copió los envíos. El volumen quedó a menos 3,6, pero por defecto él lo pone en 0 como mi nueva referencia. Sin embargo, el clip él está bajado menos 3,6. De hecho, se aprecia, ¿cierto?, en la forma de onda. Y además incluyó la compresión y la ecualización en este clip. Vamos a ver si suena como sonaba anteriormente. I've heard you say. Exactamente. It's the end of your day.
¿Para qué hacemos este proceso? Para varias razones. Por ejemplo, yo podría ahora enviar este clip a alguien, dado que, por ejemplo, él pudiera no tener estos plugins, ¿ya? Yo podría utilizar el commit cuando quiero ahorrar en mi computador para no tener estos plugins corriendo porque me gastan muchos recursos, por ejemplo. Es muy útil cuando tengo que hacer este tipo de procesos, hacer commit para alivianar los procesos en mi computadora. Bien, eso sería el commit. Vamos a hacer undo, ¿cierto? Y vamos ahora a realizar un bounce. En el caso del bounce es un poco distinto. El bounce, fíjense que aquí dice track bounce, ¿de acuerdo? No pierdan de vista eso. Track bounce. Es decir, vamos a hacer un bounce solo de la lead vocal. En este caso, no se hará un bounce de toda la pista. Se hará un bounce de la selección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no la voy a seleccionar. Noten que no la voy a seleccionar. Y luego voy a elegir bounce. Si hago eso, Pro Tools asume que quiero hacer un bounce de toda la pista. ¿Qué vamos a hacer ahora? En el track bounce vamos a incluir el volumen, es decir, los menos 3,6, el pan pot al centro, y la opción del bounce me permite cambiar el tipo, ¿cierto?, de archivo, que sea WAV, AIF, MP3, ¿ya? O bien podría ser un WAV y un MP3, ¿de acuerdo? También me permite cambiar el formato. ¿Qué es esto? Tengo 3 formatos para salir o para realizar mi bounce. El primero es mono, sumado, dice claramente. Ahora, hay que tener precaución porque si tengo 2 señales, por ejemplo, un archivo estéreo, los va a sumar. Si el archivo estéreo, por ejemplo, es muy intenso y está, por ejemplo, a menos 2 decibeles, picando a menos 2, si se suman las 2 señales y son relativamente similares, es probable que suba su nivel e incluso clipee, porque obviamente vamos a sumar L con R. ¿Se entiende? Entonces hay que tener precaución si vamos a generar un archivo mono sumado con el nivel final. En el caso de múltiple mono, ¿qué va a hacer? Va a generar 2 archivos. Uno que se va a llamar, por ejemplo, voz L y otro que se va a llamar voz R. ¿De acuerdo? Y en interleaved o intercalado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar un solo archivo pero estéreo. Esta sería la opción más cómoda cuando yo quiero mandar el archivo para que sea escuchado en una computadora, en un celular, por internet, etc. Cuando quiero masterizar un tema, es decir, termino la mezcla, sería buena la opción usar múltiple mono. Entonces, en este caso, en particular, voy a utilizar mono. ¿Por qué? Porque es solo la voz. Por ejemplo, puedo cambiar la profundidad. ¿Ya? Si yo la cambio, sería bueno para cuando yo tengo que irme a una sesión distinta, por ejemplo, a 24 bits o a 48 kilos, al cambiar la frecuencia de muestreo, ¿ya? Entonces, en un bounce, uno puede cambiar estos parámetros. En este caso, la voy a bouncear con los mismos parámetros de mi sesión. ¿Por qué? Porque le voy a poner que la importe después de hacer el bounce. No tendría sentido que yo cambiara los parámetros y la intentara importar. Obviamente, ya lo vimos en la actividad práctica 1. Por lo tanto, voy a hacer que coincidan 4416, que es los parámetros de la sesión. Luego, en el archivo de nombre, le voy a poner demo 11, que sería la actividad práctica. Y en el directorio le voy a dejar que lo haga en el escritorio. Ahí está, ¿ven? Ahí está en el escritorio. Yo podría en Choose elegir otro lugar, pero en esta pasada voy a decir que esté en el escritorio. Y también tengo la opción de hacer un bounce offline, que ya vimos lo que significaba. Por lo tanto, le doy en bounce. Si se fijan, ahora está listo para importar y va a quedar debajo de la que está seleccionada cuando le ponga New Track. ¿Se fijaron? No seleccioné nada y asume que es exactamente del tamaño del clip. Ahí está la pista bounceada. Si se fijan, no tiene los plugins en el insert, ¿ya? Y está a menos 3,6. Si la escuchamos, debería sonar exactamente igual a la de arriba. Suena exactamente igual, solo que en el bounce, obviamente, como es un archivo único, no incorporó los envíos, obvio, porque los envíos están en la sesión, no pertenecen al clip. Entonces ahí estaría bounceada la voz y se llama Demo 11 Lead Vocal. Ahí tenemos entonces las funciones commit y bounce por pista,
¿ya? Vemos que el Pro Tools 12 ofrece esta posibilidad. Sin embargo, vamos a borrar ahora el bounce de la vocal. Ya, volvemos a como estábamos, ¿cierto? Así estábamos como al comienzo. I've heard you say Si nos damos cuenta, nuestra mezcla está bastante bien en cuanto a niveles. I'd for you. Y es momento de hacer nuestra mezcla final en un solo archivo. Es decir, es momento de hacer un bounce de mi sesión. ¿Cómo hago el bounce? De la siguiente manera. Si quiero hacer un bounce de toda la canción, simplemente no selecciono nada. Si quiero hacer un bounce de un trozo, selecciono el trozo que quiero bouncear. En este caso, para ahorrar tiempo, voy a hacer un bounce más o menos de 1 minuto. Entonces pongo aquí 1 minuto de duración. Entonces, ¿qué hago ahora? Simplemente voy a la opción Bounce to Disk. En File, Bounce to Disk. Vamos a utilizar el shortcut Ctrl-Alt-B larga. Se va a abrir la ventana Bounce. Noten lo siguiente, ya no dice Track Bounce, ahora dice Bounce. En esta opción, yo aquí tengo algo que es bastante interesante y a la vez un poco delicado. Fíjense, dice Bouncers. ¿Qué significa esto? Es una opción que me permite elegir cuál es el bus final por donde va a generarse el bounce. Me explico. En este caso yo estoy usando un software que se llama Voicemeeter, ¿ya? En Pro Tools. Sin embargo, si yo hago clic aquí, puedo elegir mis salidas físicas. Como verán, puedo elegir en este caso la salida Voicemeeter 1.2 o también puedo elegir otras salidas, ¿ya? O incluso puedo bouncear un bus. Por ejemplo, puedo bouncear solo el bus 3, que sería lo que se está enviando al delay. Si quiero bouncear más de uno a la vez, cosa extremadamente útil, simplemente pongo este más. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente. En el bouncers principal, vamos a bouncear la salida 1.2, es decir, esa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner output 1.2, esa. Y en el otro bounce, vamos a bouncear el bus delay. Que tenemos ahí en el bus delay, lo que estamos enviando al delay. Bien, cuando hagamos el bounce, vamos a generar archivos WAV. ¿En qué formato? Lo vamos a hacer interleaved y lo vamos a hacer en 4416, porque lo vamos a importar después en la sesión para verlos, ¿ya? Yo podría haberlo cambiado, por supuesto. ¿Qué nombre le vamos a poner a los archivos? Mix 01, por poner un ejemplo. Donde también lo vamos a dejar en el escritorio, ¿de acuerdo? Podría poner choose y elegir otro lugar. Y obviamente offline para que ese minuto que vamos a bouncear sea más corto. Le doy. Noten lo siguiente. Estoy listo para importar el audio. Pregunta, ¿van a quedar aquí abajo? La respuesta es no. ¿Dónde van a quedar? Debajo de Organ Pad. ¿Por qué? Porque esa es la que está seleccionada. Las voy a tener que poner hacia abajo. Ahí, para que las veamos. Las voy a solear para que veamos qué tenemos. ¿Qué hay aquí en el bounce 1.2? La mezcla final. ¿Ven? I've heard you say Con los delays, con todo. it's the end of your day. Verán, maravilloso. ¿Y qué hay en el otro? En el bounce paralelo que hice, solo lo que se está enviando por el bus 3. Corroboramos, en el bus 3 se está enviando esto. Es decir, tengo una copia de la voz a menos 17,4 decibeles. Es decir, esta voz que está acá está a menos 17,4 decibeles. I've heard you say ¿Ven? Eso es. Entonces en el bounce puedo hacer más de uno a la vez. Eso es maravilloso. Yo podría tener, por ejemplo, los bronces agrupados en un bus, la batería agrupada en un bus, las voces agrupadas en un bus y la mezcla final al bus master. Entonces puedo hacer el bounce de toda la mezcla y además sub-bounce de, por ejemplo, los bronces, la batería y las voces. Entonces así tengo como los grupos bounceados en la misma. Entonces, este menú me ofrece la posibilidad inmensa de hacer bounce simultáneos en el mismo tiempo. Eso antes no se podía hacer. Así hemos llegado al final de la actividad práctica número 11. Nos vemos pronto. Chao, chao.